amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Días en la cocina de todos ustedes. Pues ya estamos en el 2022, ya pasó Navidad y ya iniciamos un nuevo año. Yo les tengo el día de hoy un capítulo especial de Días en la cocina, que ustedes probablemente se van a preguntar qué tiene que ver una cosa con la otra. Pues porque también este cuento que les voy a contar o este video que ustedes van a ver tiene que ver mucho también con la alimentación, de ciertas cosas que pasan a veces en la cocina. Pues bien amigos, si estás interesado en saber de qué se trata, ve todo el video para que te informes si a ti te interesa. Y ya sabes, suscríbete en el botoncito rojo de abajo que dice suscribirse. Me encuentras en mis redes sociales como Instagram, Pinterest y Facebook como Días en la Cocina. Pues bien amigos, sin más, vámonos al video. En un momento les voy a mostrar cómo es que ahora ellos ya comen. Y si sigues viendo el video, vas a ver la historia completa de cómo ellos estaban cuando los saqué del nido. Y como poco a poco fueron creciendo, fueron engordando, porque el alimento les ayuda muchísimo. Cuando ellos nacieron estaban muy pequeñitos, entonces tuve que adaptar un lugar para que ellos estuvieran cómodos y a gusto, aparte de que pudieran recibir el calor que necesitaban. Entonces lo que yo hice es que los metí en una caja y esta caja la llené con este tipo de papel. Es un papel que se llama papel de maíz y ustedes lo pueden encontrar en las tiendas donde venden productos para mascotas, lo pueden encontrar en el Mercado Libre o en las veterinarias. Entonces llené la caja con este producto y a ellos los coloqué dentro de la caja. También me prestaron, para darles calor, este tipo de lámparas que no emiten luz. Lo que hacen es que emiten calor. Esos son los radiadores que tiene para calentar. Como pueden ver, no tiene foco. Son unos focos especiales que no emiten luz. Y lo que hice fue que puse dos cajas. Esta la puse en medio. Y esto lo coloqué por encima, para que el calor se irradiara hacia ellos y no los fuera no tuvieran corriente de aire fría. Todo lo cubrí con una sábana para que estuvieran lo más calientito posible. La caja me ayudó mucho porque la caja puede mantener el calor, entonces ellos no pudieron pasar corrientes de aire que les afectaran. La lámpara se la puse durante día y noche, aproximadamente 20 días, en lo que ellos se iban desarrollando, porque nacen sin plumas, están totalmente con su pura pielecita. Sí es un tiempo largo lo que ellos tardan en obtener sus plumas. Entonces todo ese tiempo la lámpara estaba encendida. Como les digo, la lámpara no emite luz, emite calor. Entonces ellos estaban en un lugar oscuro, que es como suele suceder cuando están en sus nidos. Así duraron aproximadamente 15 o 20 días hasta que empezaron a crecerles las plumas. Cuando yo vi que ya las plumas cubrían su cuerpo lo suficiente para que ellos pudieran soportar las corrientes un poco frescas, entonces fue cuando yo quité la lámpara. Lo único que yo ya hacía era cubrirlo con una sábana, de un modo que tampoco ellos se fueran a asfixiar. Cubría la caja con la sábana y ya los estaba yo revisando constantemente para ver que estuvieran bien. Cuando ya vi que eso sucedía, entonces ya los saqué de la caja y los pasé a una jaula. En esa jaula adapté un bote de yogur para que ellos pudieran hacer ahí su nido. Pudieran estar dentro de ese botecito, entrar y salir
pero ya sin ninguna corriente que los afectara, que los lastimara y donde ellos se pudieran sentir seguros. En un momento les voy a mostrar cómo es que ahora ellos ya comen, y si sigues viendo el video vas a ver la historia completa de cómo ellos estaban cuando los saqué del nido y cómo poco a poco fueron creciendo, fueron engordando, porque el alimento les ayuda muchísimo. El alimento que te mostré, el polvito, es básico que tú se los des, porque prácticamente con ese polvo ellos tienen todos los nutrientes que necesitan para alimentarse y crecer fuertes y sanos. Entonces, ve el video, sigue observando, y si quieres aprender, si te llega a suceder una situación como a mí me pasó, creo que estos consejos que te estoy dando te pueden ayudar muchísimo a que tú también puedas criar un periquito que la mamá ya no la quiere o que ya no los quiere. Es un trabajo constante, porque cuando están tan pequeñitos ellos necesitan comer cada 3 horas. Entonces tienes que hacer cada 3 horas, como cuando tienes un bebé, alimentarlos día y noche. Es imprescindible que ellos tengan su horario fijo, porque si tú no los alimentas, rápidamente ellos se debilitan, rápidamente ellos pueden morir porque están muy pequeños. Realmente sí es muy necesario que tengas esa constancia y ese compromiso para poder sacar tus periquitos adelante. A estas alturas mis periquitos ya están comiendo cada 8 horas. Aún me levanto a las 6 de la mañana para darles de comer. Les doy de comer a las 8 o 9 de la noche y ya ellos duermen prácticamente toda la noche. Pero sí te recomiendo, te aconsejo que si te vas a comprometer, realmente lo hagas. No es difícil, pero sí es mucho sacrificio de sueño, de rutina, de constancia, porque sí, cuando tus periquitos están tan indefensos, rápidamente pueden morir si tú no los alimentas o no los tienes con el calor suficiente que ellos necesitan para desarrollarse. Así que sigue viendo el video y te voy a mostrar ahorita cómo comen ya su verdura. Ahora que los periquitos son más grandes, yo utilicé estas verduras, ya vienen cocidas. Lo que hice fue que molí como media taza de verduras, las hice papilla para que ellos pudieran comerla y alimentarse ya de algo sólido. Simplemente la molí con un poquitito de agua para que no esté tan seca y ellas puedan digerirlo. Y la caliento unos segunditos únicamente en el microondas, procurando que ellos no se vayan a comer al momento de comerla. La verdad les ha gustado mucho y ahorita van a ver cómo se la comen. Se las doy en una tapita de agua de garrafón. Les doy una pequeña cantidad, como una cucharada, y ellos se van comiendo toda la que necesitan. Ya después de estas verduras les doy lo que sigue de su alimentación, que también es básica para que ellos puedan crecer sanos y fuertes con todas las vitaminas que necesitan para su desarrollo. Cuando ellos estaban más pequeñitos, recién naciditos, de que la mamá los abandonó en el nido, utilicé esta marca de alimento para periquitos. Es una alimentación que viene muy completa, trae muchas vitaminas. Es un polvito. Es un polvito que lo tenemos que diluir en agua para que ellos se puedan alimentar. Las instrucciones vienen en el paquete, te dice cuánto necesitas utilizar para cada periquito. En este caso yo tengo 3 gramos del polvito, como puedes ver es tengo 3 gramos de ese polvito y lo voy a diluir en agua caliente. Si no tienes báscula o no tienes pesas, pues lo puedes hacer midiendo con una cucharita. Al principio de que ellos son bebés, tiene que estar el alimento bastante líquido porque ellos necesitan agua, más que nada para hidratarse. Aquí el agua caliente se la vas a ir poniendo al tanteo. Yo así lo hago
porque la mezcla con el agua caliente se vuelve un poquito espesa. Entonces, mientras más espeso esté, va a ser la alimentación que el periquito va a tener. Pero si tú se las das muy espesa, como aquí que es el caso, se estriñen, no pueden digerirla muy bien y aparte de que les cae sumamente pesado. Entonces es preferible que la tengas un poquito más líquida, porque también conforme se va enfriando, se va haciendo espesa. En este caso, mira, yo ya la tengo así, pero al mismo tiempo se ve sustanciosa, se ve que sí los va a llenar. Solo cerciórate de que el polvito esté completamente bien diluido, porque si no va a taparse la jeringa que vamos a necesitar para alimentarlos. Entonces yo utilizo este botecito, mira, como puedes ver ya se está espesando. Procura también que no esté muy caliente, que esté tibio. Yo lo siento con un dedo y si está muy caliente sigo enfriando la mezcla. Esta mezcla la vamos a diluir, a meter a esta jeringa. Es una jeringa especial que ellos necesitan para alimentarse. Traen este tubito, que es como se facilita la alimentación para los periquitos. En ese momento yo no tenía la jeringa, más bien no tenía esta parte de la jeringa. Mi esposo me ayudó y con un tubito de una especie de resistol que traen este tubito, pues se lo quitamos y se lo adaptamos a la jeringa, porque realmente ya era urgente que estos periquitos comieran. Ya tenían muchos días sin alimentación. Entonces esto me ayudó muchísimo a que los periquitos se alimentaran perfectamente bien y te facilita el podérselos dar en el pico, porque como están tan chiquititos, pues tú sí tienes que hacer lo posible porque ellos coman y con esta punta no los lastimes. Pues mira, ya está aquí el líquido, ya está un poquito frío, está tibiecito, ya lo soporta mi dedo. Entonces lo que hago es que lleno la jeringa con este líquido. Le tenemos que quitar esta parte de aire, porque si no también a ellos les va a hacer daño. Vas a llenar su estómago de puro oxígeno y vas a provocar que se les inflame. Ya está completamente llena. Y lo vacío yo en esta tapita, es tapita de un frasco. Le pongo un poquito más de agua caliente. Y para que no se me enfríe tan rápido, lo dejo aquí en el agua caliente. Y pues lo meto aquí para que no se me caiga. Y con esta cucharita pues voy a estar moviéndolo porque el polvito se asienta. Y tenemos que estarlo moviendo constantemente para que todo el polvito quede en el líquido y al succionarlo con la jeringa le des bastante alimentación a tu periquito. Esto ahorita la papilla la vamos a calentar un poco a que se entibie para que nuestros periquitos puedan comerla perfectamente bien. Miren, aquí están mis periquitos, déjense los muestro para que los conozcan. Aquí están ya. Vean, aquí están mis periquitos. Ya crecieron, ya tienen plumas y ya empiezan a comer su verdura. Eso sí, hay que estarlos vigilando porque les gusta jugar mucho, se distraen bastante. Y mira, ya que se terminaron su verdura, entonces en este punto ya les vamos a dar la jeringa con el producto que les recomendé que compraran.
Eso les va a ayudar mucho para que ellos crezcan sanos y bien alimentados. Mira, como puedes ver, ellos ya están tan acostumbrados a la jeringa que se esperan. Mira, ¿ves? Realmente es una labor un poco cansada, porque te digo que tienes que hacerlo al principio cada 3 horas, después cada 5 horas, y por ejemplo ahorita que ya ellos están más grandes, prácticamente duran ya sí toda la noche dormidos. Pues bien amigos, si este video les gusta, suscríbete en el botoncito rojo de abajo que dice suscribirse, toca la campanita para que te lleguen las notificaciones de que yo ya subí un video. Pues como puedes ver, mis periquitos están sanos, están fuertes, son demasiado juguetones, les gusta andar conmigo para todos lados, y ahorita que se están enseñando a volar, pues bueno, como pueden ver, ellos solitos me siguen a todos lados. Pues bien, si este video te gustó, nos vemos el próximo viernes en más días en la cocina. Bye.